Alejandro Salas, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, nuestro país no tiene riqueza más grande que su gente y su cultura. Y estamos encaminados justamente a revalorizar ese campo y ese aspecto a través del Ministerio en estos 100 días que hemos cumplido como gestión, ¿no? Así es. Y conversábamos, incluso iniciábamos un poco el antesala de esta entrevista hablando acerca de los retos, ¿no?, que ese sector afronta. Pero si podemos revisar lo avanzado hasta el momento, ¿qué es lo que se ha logrado en ese importante sector? Mira, tenemos dos campos de acción que hemos trabajado a nivel de los dos viceministerios que conforman el Ministerio de Cultura. Uno de ellos es el Viceministerio de Interculturalidad, un viceministerio sumamente importante que ha tomado y ha jugado un rol fundamental en dos campos. El primero de ellos ha sido llevado al lado de la vacunación de nuestros pueblos originarios. Hemos trabajado con gestores interculturales que nos ha permitido llegar a las zonas donde el Estado llega poco o no llegaba. Esta vez hemos llegado. ¿Con qué misión? De convencer a los apus, a los jefes de familia, a los que ellos les llaman los ancianos sabios, de la importancia de la vacunación. Hemos logrado que se vacunen alrededor de más de 1.270.000 ciudadanos, entre ciudadanos y niños, niñas, perdón, de nuestros pueblos, que nos ha permitido de una u otra manera avanzar en este campo. Eso por un lado. Y por otro lado, hemos visto cómo en nuestro país también se presentan una serie de conflictos sociales que también involucran pueblos originarios y estamos interactuando con ellos, presentándonos a través de los gestores interculturales para llevarles el desarrollo y poder entender y escuchar, perdóname, por favor, me he atorado. No se preocupe. Y poder, digamos, atender sus demandas. Entonces creo que ese campo es sumamente importante y que el campo de la defensa del patrimonio cultural tenemos fundamentalmente el tema de identificar el problema. Claro que sí. ¿No? Entonces es importante y aprovechando los conflictos sociales, ¿no? En realidad, ya lo ha dicho la Defensoría del Pueblo, ¿no?, la gran cantidad de conflictos sociales que tenemos, algunos activos, otros inactivos. Y uno es lo que viene ocurriendo en torno a las bambas, ¿no? Y ya hay una mesa de diálogo, ¿no?, que se ha pactado y ya hay una fecha establecida. ¿Cuál es el aporte en todo caso que va a hacer el Ministerio de Cultura para poder poner solución a esta crisis? Siempre hablamos con las comunidades, con los pueblos originarios, tratamos de entendernos, llevar su voz, digamos, a la mesa del diálogo con la finalidad de poder lograr los entendimientos. Yo creo que el trabajo justamente de toma de conciencia, de sostenibilidad en cuanto a que un conflicto, digamos, se culmine lo más rápido posible para beneficio de todas las partes, de la comunidad, del empresario y del Estado, es absolutamente fundamental. Jugamos un rol importante con nuestros pueblos originarios, con nuestras comunidades campesinas, con las cuales siempre conversamos, dialogamos y hay que llevar esas demandas para poder ponerlas, digamos, a disposición de las soluciones que correspondan, ¿no? Pero te hablaba del otro marco también, si me lo permites, por favor, del tema de nuestro patrimonio cultural en estos 100 días. Mira, para poder abordar los problemas tenemos que identificarlos. Tenemos 25.000 centros arqueológicos identificados en nuestro país. Solamente tenemos declarados 2.500 y saneados, vale decir que ya están registrados como patrimonio cultural en registros públicos, 250. Ese es el trabajo que se ha hecho en 200 años de república en nuestro país con nuestros centros arqueológicos. Por supuesto que esto no es posible. Eso es lo que nos han dejado y tenemos que seguir avanzando porque esto ya es un reto. Entonces, estamos trabajando en defensa de nuestro patrimonio. Hemos identificado, por ejemplo, que hay 8.000 procesos judiciales vinculados a nuestros centros arqueológicos, 5.000 de ellos fundamentados en delitos contra el patrimonio. Hemos interactuado con el Ministerio Público, hemos oficiado, le hemos puesto la realidad de esta problemática y se han implementado lo que son las fiscalías especializadas en delitos contra el patrimonio cultural. Creo que es un avance sumamente importante. Y, por supuesto, ya no está el tema de defender nuestro patrimonio, sino también encontrar la sostenibilidad. Ponerlo en valor. Ponerlo en valor, pero también nuestro país evoluciona, ¿no es cierto? Nuestro país va avanzando y tenemos zonas que de una u otra manera se han ido consolidando con asentamientos humanos, con viviendas que al estar adyacentes a centros arqueológicos o considerarse que están dentro de un centro arqueológico, hay que hacerse nuevas evaluaciones porque estas personas no pueden tener acceso a luz, agua, servicios básicos. Se les viene un problema de pobreza estructural. Y a propósito de lo que menciona, ministro, disculpe que lo interrumpa, pero ¿cuáles, digamos, las conversaciones que se vienen teniendo con los alcaldes? Porque muchas veces se entiende la necesidad de vivienda, es verdad. Y
a veces invaden zonas que no deberían ser invadidas, ¿no? Como esos centros arqueológicos, muchas veces son muy aledaños que perjudican precisamente este patrimonio. Pero ¿qué hacen las autoridades locales al respecto? ¿De qué forma viene conversando el Ministerio de Cultura con los alcaldes? Mira, la ley orgánica de municipalidades y la ley orgánica de los gobiernos regionales les establecen a ellos competencias exclusivas, específicas y compartidas. Una de las competencias compartidas las tienen con el gobierno nacional, dentro de otros campos, en materia de cultura. Por supuesto que tiene que haber siempre diálogo e interrelación. Ellos no están impedidos, por ejemplo, inclusive de hasta invertir en los centros arqueológicos que están en sus jurisdicciones, siempre y cuando el seguimiento se haga a través del Ministerio de Cultura. Pero esta problemática que estamos hablando, el día de ayer justamente hemos estado en una invitación de la Comisión de Vivienda del Congreso de la República para encontrar un marco legal que permita darle un equilibrio entre protección a nuestros centros arqueológicos y la realidad social que se viene dando. Porque tampoco podemos quedarnos a ciegas ni hacer que estas personas se queden de por vida sin servicios básicos en una zona donde de una u otra manera están ya consolidados. Hay que hacer nuevamente una evaluación. Si hay que moverlos con entendimiento, se tendrá que hacer sin que eso implique en desalojos. Hay que hacerles entender lo importante que es nuestro patrimonio cultural y cómo darle el valor, la puesta en valor que corresponde. Y si, por supuesto, en la evaluación se dice que esa zona adyacente no forma parte, no tiene importancia dentro de lo que es el centro arqueológico propiamente dicho, pues darle la convalidación que corresponde. Eso se tiene que trabajar desde el Congreso de la República y ayer fui invitado por la Comisión de Vivienda y también tenemos un proyecto de ley que estamos avanzando sobre ello. Entonces estamos haciendo una serie, digamos, de campos en estos 100 días que están vinculados también a la recuperación de nuestras artes y nuestras industrias culturales. Estamos también trabajando los estímulos para nuestros artistas y nuestras industrias culturales. Dentro del presupuesto que tenemos en el Ministerio de Cultura, que son alrededor de 588 millones de soles, el 20% proviene de recursos directamente recaudados de Machu Picchu y el otro 10% de los otros centros arqueológicos o recursos directamente recaudados que tenemos a través del Ministerio. Y acá hay una parte que es importante, y es que de este presupuesto total, que inclusive involucra recursos directamente recaudados, 30 millones de soles han sido destinados para los estímulos de nuestras industrias culturales y nuestros artistas que van a poder concursar con sus proyectos para que de una u otra manera el Ministerio pueda, dentro de ese marco presupuestal de 30 millones de soles, poderle dar esos proyectos que nos presentan, ¿no? Y dentro de ese marco está contemplado, y eso lo escuché, una iniciativa muy interesante, por cierto, que usted señaló en febrero de este año, y era acerca de que por fin el Perú contara con una cinemateca, y había señalado que era de interés de este gobierno. ¿Cuándo podrá hacer eso efectivo? Mira, tenemos y estamos trabajando ya el proyecto de ley de la Cinemateca para que la Cinemateca y la memoria audiovisual de nuestro país sea pues una realidad. El presidente Pedro Castillo nos ha pedido como objetivo lograr ello. Obviamente la Cinemateca se va a crear con una ley que la apruebe el Congreso. Estamos terminando ya este proyecto de ley. Y te agradezco la pregunta porque me permite manifestarte que dentro de ese marco de proyecto de ley tenemos otros proyectos de ley como la Ley General de Museos que estamos trabajando, la Ley de los Trabajadores del Arte para que tengan sus derechos y sus beneficios tal y cual como debe corresponder a todo trabajador, con la dignidad de un trabajador que aspira a una vida mejor. Y estamos con esos 3 proyectos de ley muy avanzados que los estaremos ya presentando dentro del marco. Antes de julio lo tenemos. Esto lo tiene que anunciar el presidente de la República en su mensaje a la Nación. Tengo yo ese objetivo como ministro. O sea, en el mensaje a la Nación ya, digamos, será el anuncio o se entregará ese mismo día al Congreso de la República. No, yo creo que se dirá que ya se entregó. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Que ya se entregó el proyecto de ley para que ya el Congreso pueda hacer su trabajo. Son legados de gobierno y legados de un trabajo en conjunto con el Congreso que creo que es importante dejarle al país. Claro, importante porque es una deuda pendiente. Y también importante mencionar que este es el año del decenio de las lenguas originarias, ¿no? A nivel mundial. ¿Cuáles son las actividades que se van a organizar al respecto? Bueno, tenemos una serie de actividades. Ahora en junio tenemos una actividad. Esperemos ir con el presidente de la República. Estamos viendo el hecho de poder hacerla en la ciudad de Ayacucho. Vamos a darle el valor que corresponde a nuestras lenguas originarias. De hecho, con el IRTP y con el presidente ejecutivo del IRTP hicimos un trabajo muy lindo, muy interesante. Fue iniciativa del presidente de la República, yo te lo comento de manera anécdota, un día despachando con el presidente, eran 11 de la noche en su despacho, estábamos despachando temas de gestión y de gobierno, del tema del sector, y me dice, ministro, yo tengo un sueño, me dijo. Yo tengo el sueño de ver cantar a los niños
nuestro himno nacional en distintas lenguas originarias. Así que se viene el inicio del año escolar y necesito que se ponga a trabajar ello. Y conversé con el director ejecutivo del IRDP y se hizo realidad y pudimos lanzar, y es algo que me he olvidado de decirte, es parte de los logros que tenemos, lanzamos el himno nacional en lenguas originarias con apoyo del IRTP, un himno muy lindo, de mucha sensibilidad y que bueno, que definitivamente es un gran aporte para saber y reconocer que nuestras lenguas originarias tenemos que cultivarlas y preservarlas durante toda nuestra vida como país, ¿no? Efectivamente, ¿no? Para no perderlas, porque Así muchas es. no tienen, digamos, escritura y se pasaba muchas veces de boca en boca, ¿no? Así Eso es. es un legado y hay que preservarlo. ¿Y cómo se puede preservar ello? Teniendo en cuenta que muchas veces en tiempos modernos las nuevas generaciones de las comunidades indígenas no quieren muchas veces continuar con este legado. Entonces, ¿cómo ahí entra el Ministerio de Cultura a tallar para no perder este arte? Estamos articulando con el Ministerio de Educación dentro de lo que va a ser la currícula escolar, el trabajo de la currícula escolar, que en los centros educativos adyacentes a nuestros pueblos originarios, la enseñanza sea también con maestros de las lenguas originarias para que no pierdan, digamos, la costumbre y su historia, todos esos niños que crecen y se desarrollan en esos pueblos originarios. Tenemos que preservar ello. Entonces hay que trabajarlo directamente con la educación para que no solamente escuchen esa lengua originaria en sus casas, sino también en sus escuelas y se sientan orgullosos de sus raíces. Nuestro país es un país pluricultural, multicultural, no es un país de una sola cultura. Somos muchas culturas que nos hemos, digamos, complementado en una nación, en una linda nación llamada Perú, y que finalmente tenemos que saber cultivarla y llevarla con orgullo siempre cada uno de nosotros, ¿no? Ya, Pesti, algo también importantísimo es preservar el legado, ¿no? Lo de Cuellat, y eso tiene que ver mucho con las constantes lluvias que terminaron afectando los muros. Se declaró por emergencia 2 meses, ¿no? Ese es el periodo que se tiene contemplado para poder realizar los trabajos de reparación, restauración. ¿Cómo se viene avanzando ello? Bueno, declaramos efectivamente la emergencia, con ello destinamos un presupuesto de 2 millones de soles para atender la emergencia, poder lograr el apuntalamiento, el enmayado, el recoger los escombros. Estamos en esa etapa, digamos, avanzando, hemos superado ya más del 50% de esa etapa, y el enmayado está, el apuntalamiento se está terminando, los escombros de una u otra manera se están corrigiendo el tema de poder recogerlos, pero el proyecto Cuelac va mucho más allá. La próxima semana estamos presentando un informe final de cuánto le va a costar o cuánto nos va a costar a todos los peruanos el tema de recuperar Cuelac en su totalidad. Un Cuelac, estimado 90 millones de soles. 90 millones de soles. Sí. ¿Por qué? Porque Cuelac involucra diversos sectores, sur, este, oeste, su parte central, y que ha venido siendo abandonado por muchísimos años. Se le da una sobrecarga de turismo, se le ha sobreexplotado a Cuelac, no se le dio el mantenimiento, la conservación y la preservación que correspondía, y terminó pasando lo que pasó. Lo que pasó es solamente un sector. Nuestro proyecto va involucrado a poder recuperar la totalidad de Cuelac, no recuperar un sector que se cayó, sino todo. Y creo que ese es un legado y una obra de legado con nuestra historia que va a dejar el gobierno del presidente Pedro Castillo. Por lo que menciona, entiendo de que no van a ser suficientes 2 meses, se va a extender esto mucho más. Se va a extender esto mucho más, sin embargo sabemos que el pueblo, las localidades adyacentes a Cuelac viven del turismo. Hay un teleférico que te permite ver un paisaje hermoso para llegar a Cuelac. Estamos generando y ya se está implementando, estamos terminando de implementar la ruta alterna para que los turistas puedan ver lo que es Cuelac, ¿no es cierto?, y cómo se está recuperando Cuelac. Para más adelante, luego de terminar el proyecto de recuperación total, poder aperturar Cuelac como corresponde, darle el valor a la altura de nuestra historia, ¿no? En los cálculos que viene realizando, estamos hablando de cuánto tiempo más se ampliaría ese estado de emergencia en Cuellat. Bueno, yo voy a proponer para ampliarlo por 60 días más. Lo que pasa es que los especialistas te manifiestan algo, ¿no? Que los derrumbes normalmente tienen una consecuencia o cadena de derrumbes. Entonces hay que analizar si estos derrumbes ya paralizaron, van a seguir. Entonces se le da un tiempo porque nada descarta que pueda seguir cayendo. Y hay que salvaguardar la vida también y la integridad física de las personas que van a intervenir, Cuelac. Entonces hay que analizar eso, por eso nos están recomendando que ampliemos por 60 días más, porque podrían haber otras zonas que hay que reforzar con la finalidad de poner en riesgo, para no poner en riesgo a las personas que están haciendo los trabajos. Y después de eso, de manera paralela, vamos a presentar este informe final que nos va a permitir ya lanzar lo que va a ser la elaboración del expediente técnico de la recuperación total de Cuelac, para luego de ello
la ejecución de dicho proyecto, todo esto involucra alrededor de 90 millones de soles. Importante lo que menciona, sin duda, porque es necesario preservar, porque eso se pierde y no hay marcha atrás, no se puede recuperar. En el tema de lo económico se pueden buscar rutas alternas. Y le hago esta mención porque la Cámara Regional de Turismo Caretur de Amazonas había estimado que en el último mes de la región pues había perdido cerca de 20 millones de soles, ¿no? Porque esto obviamente concentra gran cantidad de turistas. Sí, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el otro plan? Me señalaba usted que están estableciendo una ruta alterna. Rutas alternas, para que los turistas puedan ir a Cuellar y puedan ver en eso, lo que puedan ver y apreciar es Cuellar, que es grande, ¿no? Lo que puedan ver es lo que ha significado Cuellar para nuestra historia, mirarlo y saber que está en recuperación y tomar conciencia que es importante la recuperación total de Cuellar. Y cuando Cuellar está recuperado, cuidarlo, como tenemos que cuidar Machu Picchu. Fíjate, y si me permites, cuando hemos estado en la mesa de diálogo en Machu Picchu, los operadores de turismo de Machu Picchu nos han pedido evaluar y reevaluar la recomendación que hace UNESCO para que más turistas puedan acceder a Machu Picchu, ¿no es cierto? O sea, UNESCO nos hace una recomendación de aproximadamente 2.400 turistas por día que pueden acceder a Machu Picchu, se le llaman carga turística, para mantener Machu Picchu. Los operadores turísticos dicen no, volvamos a lo que siempre hemos tenido, que es más de 4.000. Hemos llegado a un punto medio de poder reevaluar la situación, porque sabemos y entendemos también su situación, digamos, económica y la reactivación económica como operadores del sector turismo. Pero a Cuellar le pasó lo contrario. Por tener demasiada carga turística, no se le dio el mantenimiento, resistió todo lo que pudo resistir Cuellar y se nos vino ese desmoronamiento que pudimos observar. Entonces, cuidemos lo nuestro también, hagamos caso a las recomendaciones técnicas, ¿no? Y a propósito de lo que menciona, ¿podría correr la misma situación Huari, el complejo arqueológico de Huari? Mira, te agradezco la pregunta. El día de ayer hemos estado con su alcalde, él ha venido a visitarnos, hemos conversado, hemos quedado en hacerle llegar a los técnicos y especialistas del Ministerio de Cultura. Le hemos manifestado que el Ministerio de Cultura en estos momentos tendría que pedir una habilitación al Ministerio presupuestaria, al Ministerio de Economía para poder intervenir Huari. Y él se ha comprometido con nosotros a que la inversión va a ser por parte de la municipalidad. Ellos están en la posibilidad de poder hacerlo. Nos están pidiendo solamente la asistencia técnica, el apoyo técnico, el acompañamiento. Y creo que ese tipo de interacciones son absolutamente válidas porque nos permiten trabajar con los gobiernos locales, con las municipalidades provinciales que tienen en su jurisdicción centros arqueológicos, intervenir de manera inmediata lo que pueda estar en riesgo. Así que nos hemos puesto a trabajar ya en ello y no solamente es Huari, ¿no es cierto? No solamente es Caral, no solamente es Chanchán, no solamente es Cuellar, Machu Picchu. Nuestros centros arqueológicos estamos haciendo también un documento muy interesante con el cual vamos a mostrarle al país todos aquellos centros arqueológicos que por años han estado abandonados y que también están en emergencia. Claro, y es importante comenzar para poder ponerlos en valor y que puedan también gestionar ingresos. Y usted había mencionado que son 588 millones de soles, ¿no? Y de estos el 20%, digamos, de ingresos se recauda de Machu Picchu. La idea es que se recaude también de otros complejos arqueológicos. Por eso, ¿cuál es la estrategia que tiene el Ministerio de Cultura para la reactivación económica ligada a la cultura? Hay que poner en valor nuestros centros arqueológicos. O sea, ¿Cómo se logra eso? Yo soy un convencido interviniéndolos con presupuesto, con interés de querer hacer las cosas. Se necesita mayor presupuesto. Por supuesto. Entonces yo escucho muchas voces, por ejemplo, en el Congreso de la República que hablan, nuestros centros arqueológicos están abandonados, están botados, ¿qué está haciendo el Ministerio de Cultura? ¿Qué hacen ellos para poderle poner interés, quienes manifiestan eso, a que el Ministerio de Cultura tenga mayor presupuesto, un presupuesto que puede ir destinado a la recuperación de nuestros centros arqueológicos? Yo soy un convencido que nuestro país podría tener muchísimos Machu Picchus en todas sus regiones. Tenemos centros arqueológicos hermosos y cada región podría vivir del turismo. ¿Cuánto es más? cuestión solamente de poder activarlo. ¿Cuánto mayor presupuesto es el que necesitan? Entiendo obviamente que sería para el siguiente año fiscal, pero ¿cuánto es lo que va a solicitar su sector? Yo creo que si queremos darle el interés, hay que ser ambiciosos con nuestra cultura, si queremos darle el interés que realmente nos debe conllevar a recuperar nuestros centros arqueológicos y nuestra cultura, yo considero que el presupuesto del sector cultura debería ser alrededor de 1.300.000. 1.300.000. Bueno, y eso tiene que pasar también por el Congreso de la República, ¿no? Tiene que pasar, así es. Y a propósito del Congreso de la República, quiero también abordar con usted temas políticos, temas de coyuntura, ¿no? Esta es una semana bastante cargada, bastante movida por las interpelaciones que se vienen, ¿no? Estamos hablando de 4 ministros de Estado, entre ellos el propio jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres.
¿Existe la posibilidad, se ha planteado otra vez dentro del Consejo de Ministros, incluso el miércoles, el día de mañana también va a haber un Consejo de Ministros, la posibilidad de hacer cuestión de confianza en el caso se censure a uno o más ministros? Yo creo que los ministros están yendo con la buena voluntad y predisposición de poder responder las preguntas que el Congreso tenga a bien dar. Yo no creo que el ánimo del Congreso sea un ánimo conflictivo, esperemos que no sea así, que sean solamente poder recoger las respuestas de nuestros ministros, de nuestro Premier. No hemos hablado de un tema de cuestión de confianza, no se ha manifestado en ningún momento en Consejo de Ministros ello. Sin embargo, siempre es una figura que va a estar también constitucionalmente a la mano. Estamos hablando de un Premier donde obviamente está en juego las políticas de gobierno sobre las cuales el Congreso de la República le dio la confianza. No se ha hablado, no se ha manifestado absolutamente nada, pero esperemos no llegar a ese extremo. Yo creo que el conflicto político en nuestro país tiene que parar. Hay voluntad del gobierno de extenderle la mano al Congreso de la República para poder lograr un consenso que nos permita a nosotros como ministros seguir trabajando y seguir avanzando y sobre la base de ello darle soluciones al país. Creo que la única forma de que el país encuentre soluciones es entendiéndose tanto Poder Ejecutivo como Poder Legislativo. Así que ojalá que no avancemos más en este conflicto político. Lo que hacen el Ejecutivo en este caso es defenderse. El hecho de que los ministros vayan a una interpelación es un acto de defensa política del trabajo que vienen haciendo y vamos a seguir defendiéndonos. Yo no he escuchado el hecho de sacar ningún arma constitucional en contra del Congreso de la República. Vale decir, tenemos el ánimo de trabajar de manera conjunta con ellos, ¿no? Pero en ese escenario, digamos, no está descartada hacer una cuestión de confianza. Lo que pasa es que está dentro de la Constitución, es una herramienta, pero no se ha tomado ahorita en consideración ni se ha expuesto que se va a presentar. A título personal, ¿cree que debería usar esta herramienta en caso se censure uno o más ministros, incluso el propio Premier? Mira, yo a título personal tengo la esperanza que el Congreso de la República va a escuchar a los ministros y los va a dejar trabajar, ¿no? Es lo que yo te podría decir. Y si eso no pasa, bueno, siempre una herramienta constitucional va a estar a la mano, ¿no? Y a propósito de la comisión, de lo que viene ocurriendo en el Congreso, ¿no? Específicamente la comisión de fiscalización, la congresista Norma Yarro ha solicitado al titular de ese grupo de trabajo que se convoque a la primera dama para que responda acerca de las presuntas irregularidades en su tesis. ¿Considera que es oportuno que la primera dama pueda dar declaraciones, pueda aclarar este tema? Yo creo que estamos ya dentro de un tema, como te lo vuelvo a decir, ya campos que vinculan al tema de la violencia política. El Congreso de la República está en la absoluta facultad de poder convocar a cualquier ciudadano para ir a rendir su manifestación. Ojalá que esto no sea parte de un maltrato. Yo creo que todo siempre va a tener un límite. Yo creo que en todo caso, si existe algún tipo de error, deficiencia o algo que haya que investigarse, ya la Fiscalía ha abierto investigación, que la Fiscalía, que el Ministerio Público haga su trabajo. Pero yo creo que someter todo esto ya a un tema mediático, político, de exposición de una señora que está encargada de sus hijos, mientras que su esposo es el presidente de la República. Creo que lo único que hace es simplemente llamar cámaras, llamar fotos, ¿no? Y ojalá que no esté llevado al campo de la humillación, ¿no? Y que sea realmente un trabajo de investigación, que desde ya te digo, lo está haciendo el Ministerio Público y dejamos que el Ministerio Público trabaje, ¿no? Porque lo que había señalado la legisladora Norma Yarro es que dentro del comunicado que publicó el presidente Pedro Castillo a través de la cuenta de Twitter, pues no se había tampoco mencionado a la primera dama siendo coautora de la tesis. Bueno, lo que pasa es que quien es el presidente de la República es el presidente Pedro Castillo. Entonces, él utiliza su investidura como presidente para emitir un comunicado oficial. La presidenta de la República no es la primera dama. Entonces, creo que ahí existe una confusión de interpretación, si es que eso es lo que ha manifestado la congresista. Ojalá recapacite, porque en realidad no es necesario tanta sobreexposición o poner, digamos, sobre el tapete a la primera dama sobreexponiéndola. Creo que no es necesario. Yo creo que la Fiscalía puede hacer su trabajo de manera correcta y que investigue y ojalá que puedan recapacitar sobre esta citación, ¿no? Creo que no tiene sentido. Usted precisamente menciona que la Fiscalía ya está investigando este tema, ¿no? Incluso ya hay una fecha, es el viernes 13, que ha sido citada la primera dama, pero también hay una citación para el 16 de mayo del presidente Pedro Castillo, ¿no? En la Fiscalía para que pueda dar su declaración, evidentemente como testigo, porque él todavía no es investigado, ¿no? por ser mandatario. ¿Cree que el presidente va a dar las declaraciones esta vez? ¿Va a acudir a la Fiscalía o en todo caso los fiscales van a ir a Palacio de Gobierno?
A quien le corresponde investigar al presidente de la República dentro de un marco constitucional es a la Fiscalía de la Nación. Quien toma el caso es el fiscal de la Nación. Entonces el presidente siempre ha dicho que él está dispuesto a poder responder cuando la justicia y las investigaciones lo llamen, ¿no? Respetando siempre el marco constitucional. Así que si se hacen las coordinaciones necesarias y la agenda del presidente lo permite dentro del marco constitucional, él siempre va a estar llano a poder responder. Él siempre ha dicho, yo soy el más interesado en que cualquier situación se investigue, así que yo no creo que habría ningún tipo de problema ahí. Muy bien, ministro, muchísimas gracias. Nos ha ganado el tiempo, así es que espero que esta no sea la última oportunidad. Sin duda van a haber otras. No, un gusto estar contigo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido con nosotros el ministro de Cultura, Alejandro Salas. Inmediatamente vamos a ir con lo que viene ocurriendo en el Congreso de la República.